Bueno amigos, vamos a hacer el videotutorial que les había comentado que había publicado en mi Facebook, pero este va a tener dos partes, o mejor dicho, claro, dos partes porque se va a hacer de dos maneras. La primera manera que voy a hacer va a ser una manera que se va a parecer al tipo Ajax, o sea, vamos a subir un archivo hacia un servlet y ese servlet lo va a almacenar en un directorio que se va a especificar. Entonces, como le dije, va a haber de dos maneras. La primera manera va a ser en este videotutorial. Y la otra manera lo voy a hacer en el otro video tutorial. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a crear nuestro proyecto, lo voy a hacer en Eclipse. Solo para recordarles que el video tutorial se va a tratar de sobre cómo subir un archivo hacia un servlet y ese servlet lo va a almacenar en un directorio. Entonces, eso va a ser vía web. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora sí, voy a crear mi siguiente proyecto que es en web, Dynamic Web Project. Lo estoy haciendo en Eclipse, ustedes ya vean en dónde lo quieren hacer, en NetBeans o Eclipse. Entonces, lo voy a llamar acá lo voy a llamar web subida archivo. Listo. Acá escogí mi servidor web, va a ser Glassfish, lo estoy usando acá. Y le doy next. Sigo con next. Voy a hacerle que me cree un archivo XML, un descriptor para mi Glassfish. Y finish. Listo. Y este es el proyecto que se crea. Lo siguiente que vamos a hacer es, en este web content, crear nuestro archivo JSP. Vamos acá a ponerle, yo que tengo JSP file. Y lo siguiente acá ponerle el nombre, ¿no? Voy a ponerle inicio nada más, para la página de inicio. Pongo finish. Listo. Entonces lo básico acá, lo que necesito es crear un formulario, ¿no? Un formulario simple, ¿no? Voy a poner acá un for, la etiqueta for. Listo. Dentro de etiqueta for voy a ponerle, por ejemplo, un table, ¿ya? Para ponerlo dentro de una tabla. Listo, esta tabla. Voy a crear una fila. Cierro la fila. Y dentro de esta fila una columna. Esta columna lo voy a poner como nombre seleccione archivo. Seleccione archivo. Listo, cierro la columna. Y lo siguiente que voy a hacer es abrir otra columna. Y acá voy a poner la etiqueta input de tipo file. Lo cierro. Ahora este input tipo file lo voy a poner un name. Este name va a identificar un nombre a este objeto para poder enviar ese archivo al server. Lo voy a poner acá archivo como nombre. Listo. Entonces ya tenemos nuestro objeto input de tipo file y vamos a crear otra fila acá. Cierro mi fila y voy a abrir una columna. Acá voy a poner el botón, pero antes voy a cerrar la columna mejor y esta columna va a ocupar las dos columnas que estaban arriba. Para eso lo pongo acá call span. Con esto ya estoy haciendo que esta columna tenga el tamaño de las dos columnas que definí arriba, ¿no? Es como concatenar dos columnas. Entonces acá recién voy a poner el otro input. Type submit. Como valor el atributo value para que sea el valor a mostrar en ese botón, lo voy a poner procesar. Listo. Lo voy a ejecutar, voy a grabarlo. No sé si ustedes ya sabrán cómo instalar su Glassfish. Si gustan les puedo ayudar, me avisan nada más por el Face.
Ya vean, me mandan un mensaje y les digo cómo instalar Glassfish. En el siguiente yo lo tengo ya que instalado. Entonces solamente lo que tengo que hacer es clic derecho sobre mi archivo y acá donde quise run as, le hago run on server y se va a ejecutar en este Glassfish. Acá está justo. Lo selecciono, si quiero lo puedo poner acá un check para que ya no me vuelva a mostrar este cuadro de diálogo y que se ejecute siempre con este servidor Glassfish. Entonces le hago acá en next y acá, ¿no? Este es mi proyecto web subido archivo. Este es otro proyecto que ya está también subido con el Glassfish. Bueno, pero acá ya le estoy poniendo web subido archivo con el Glassfish, por eso ya está acá. Si por X motivo encontraran esto a este lado, entonces ahí sí sería para ponerlo aquí. Pero en mi caso, este de acá que es mi proyecto ya está subido, así que no es necesario mover nada. Le pongo acá finish y se va a ir ejecutando. Primero se va a levantar el Glassfish y después se va a ejecutar la web. Lo que tiene NetBeans también es que la página lo puedes ver en el mismo editor o en el mismo ID de NetBeans, pero yo prefiero verlo en el mismo navegador. Voy a abrir acá mi Firefox. Como pueden ver es este, nada más. Es simple nada más, solo la idea acá es mostrar el proceso o cómo se hace el proceso de subir un archivo hacia un server y ese server lo almacene en una ruta que tú especificas. Entonces, todavía no está terminado, solamente hemos visto qué es lo que se creó, es esto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esto, no lo necesito. Voy a cerrar esto, tampoco no lo necesito por el momento. Entonces, acá lo que viene es el JavaScript. Para eso vamos a crear un archivo aparte. Prefiero crearlo una aparte, el archivo JavaScript, pero dentro de esta misma ruta. Ustedes ya pueden ponerlo en otra ruta, ¿no? Acá vamos a operar new. Yo acá tengo other, si no encuentran por ahí. Y buscan por acá, ¿no? En una de las opciones que dice... Voy a minimizar esto para encontrarlo más rápido. Que dice acá, la carpeta de JavaScript tiene una opción que dice JavaScript Source File. Entonces, le hacen clic ahí, luego Next. Y le ponen un nombre. Yo lo pongo acá código, nada más. Código y luego un finish. Y se creó nuestro archivo JavaScript. En este archivo JavaScript lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una función llamado cargar archivo. Esta es la estructura de la función. Esta función se va a encargar justamente de hacer que el archivo que nosotros subimos o escogemos desde la página web lo podamos subir al servlet y el server ya se encargue de guardarlo en el directorio. Entonces, ¿de qué manera? Primero voy a guardar este archivo. Esta función está vacía. Pero ¿dónde voy a definir esa función? Nos volvemos a nuestra página de inicio.jtsp y lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de este mismo objeto, input_typify, voy a definir el atributo onChain y voy a definir el nombre de la función que definí, que es este de acá, cargar archivo. Y entre paréntesis, bueno, no es necesario definir punto y coma, pero con solo definir el nombre de la función y entre paréntesis, ya estás haciendo que cada vez, vamos a grabar acá, voy a ejecutarlo para darle una, vamos a hacer una demostración ya. Voy a poner acá dentro de la función, alert, hola, te saluda Luis Gómez. Es un ejemplito aunque sea para ver cómo funciona JavaScript con las etiquetas HTML, ¿no? Lo voy a ejecutar para darle una demostración que a la hora de escoger un archivo se va a ejecutar la función. Vamos acá, voy a copiarme este URL y lo voy a poner en mi file. Lo pegamos acá y vean cómo, si yo selecciono un archivo, por ejemplo, yo tengo acá uno, una carpeta KB,
Por ejemplo, por acá yo tengo unos archivos acá. Copia, por ejemplo, tengo un archivo copia. Lo abro y definitivamente no se ejecutó. Vamos a ver cuál es la razón por la que no se ejecutó nuestro alert, que es un mensaje de diálogo que tenía que haberse ejecutado. Suele pasar, hay veces. Ah, ya sé por qué, es algo que se me estaba pasando. Entonces lo que nos faltó acá es que este archivo, código, contiene la función y esta etiqueta que vemos acá llama a la función. Pero este archivo no está sincronizado con nuestra página de inicio.jcp. Para eso lo definimos acá en el head. Y lo vamos a poner acá script. Ya no define por defecto. Esto es lo que tienen que ustedes escribir. Todo esto acá. Y acá un atributo llamado src. Dentro de este src lo escribimos lo siguiente. Entonces aquí define la ruta. Yo voy a poner un punto slash porque pertenece a la ruta del proyecto. Es el path del proyecto. Y dentro de este path del proyecto, como está en el mismo nivel tu página de inicio.jcp, está al mismo nivel que el archivo código.js, entonces justamente por eso lo defino. Este punto y backslash, mejor dicho, el punto y el slash definen la ruta de tu proyecto, donde estás, ¿no? Entonces acá yo le pongo código.js. Entonces ya con esto, ya ahora sí va a funcionar. Lo voy a guardar acá y lo voy a ejecutar acá nuevamente. Ya lo voy a cancelar esto, a ver qué es lo que pasó acá. Lo voy a ejecutar nuevamente, a ver. Ejecuté el archivo JS, por eso me apareció eso. Acá run as y listo. Ahora sí. Una vez que ya ejecutaste acá, voy a actualizar aquí, ya lo tengo abierto. Y ahora sí, si yo selecciono un archivo, aunque quiero ver por qué no se actualizó bien esta parte de acá. Mejor lo voy a abrir de nuevo para asegurarme. Y lo voy a pegar acá. Voy a seleccionar un archivo. Este archivo acá, nuevo.txt. Y como pueden ver, una vez que seleccioné me aparece este mensaje, ¿no? Hola, te saluda Luis Gómez. Eso es lo que hace esa función. Por el momento eso es lo que hace. Pero dentro de esa función vamos a definir nuestro proceso para subir el archivo. Y como pueden ver, eso lo hacemos sincronizando, ¿no? Con esto acá, el archivo código.js. Y dentro de esa sincronización, luego hacemos dentro de nuestro objeto tipo file, llamamos a la función cargar archivo que está dentro de ese archivo código.js, que es este acá. Ahora vamos a definir eso. Pero antes, dentro de nuestro archivo inicio.jtcp, la etiqueta for que hemos definido aquí, lo vamos a poner un name. Necesitamos poner un name. Vamos a ponerle acá formulario. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es acá, ponerle acá como que sea como type post, ¿no? Que sea la acción a definir, que diga el método, disculpen, el método a definir, que sea de tipo post. Listo. Ese método de definir, el de tipo de post es el tipo de envío, ¿no? El post que se va a enviar de una forma más segura y si no pone nada se va a enviar como tipo de get, como tipo get, que es el tipo que se envía por el encabezado, que es una forma menos segura que el tipo post. Entonces, ahora lo que voy a hacer acá es, fuera del table, también fuera del for, mejor, voy a definir una etiqueta llamada iframe. Esta etiqueta iframe lo que voy a hacer es ponerle como name null, lo voy a poner así null. Es un nombre que ustedes pueden poner cualquiera. Y luego lo que voy a hacer es lo siguiente. Este de acá voy a definirle un estilo de frente aquí nomás para no demorar tanto. Ustedes pueden definirle un archivo aparte. Para que no se note ese iframe, voy a ponerle acá como definición de CSS el display. Display none. Listo. Con eso hacemos que nuestro iframe no se note para nada
no esté, como si fuera que no has definido ni un iframe dentro de tu página. Y es que no lo necesitamos. Pero vamos a ver por qué lo estamos definiendo de tipo none. O mejor dicho, por qué estamos definiendo un iframe que no se va a ver en la página. Ahora vamos a lo siguiente. Antes de definir esto, vamos a poner un name también acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Name igual. A ver qué le puedo poner acá. Proceso. Entonces, los atributos name más que todo nos sirven para poder hacer que dentro del JavaScript podamos utilizar esos objetos por medio de su atributo name. Y gracias a eso podemos obtener valores o enviar su valor. En este caso vamos a enviar valores hacia el servlet. Entonces lo que necesitamos hacer aquí es lo siguiente. Dentro de nuestra función, si nos vamos, está aquí. Vamos a borrar ya esta etiqueta. No lo necesitamos. Y vamos a definir lo siguiente. Me he olvidado. Antes de escribir acá, vamos a grabar todo primero. Y luego acá dentro de nuestra página inicio.jsp vamos a declarar dentro del for nomás un objeto de tipo hidden, que es un objeto que no se va a notar, pero que nos va a servir para enviar valores. Acá voy a poner input, aquí nomás al final del table, de type hidden, y luego vamos a poner acá como name para identificar este objeto. Vamos a poner acá nombre, y acá le vamos a poner valve que sea vacío. No estamos todavía ponerle nada. Listo. Con esto lo que estamos haciendo es que este objeto nos va a servir para enviar el nombre del archivo, identificándole con este atributo nombre, y en el código JavaScript ponerle al atributo valve el nombre del archivo que nosotros escojamos. Entonces ahora sí nos vamos a nuestra función JavaScript, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener primero las referencias al objeto de tipo hidden de la siguiente manera. Escribo lo siguiente, aunque antes vamos a obtener la referencia al mismo objeto que hemos definido de tipo file. Para eso vamos a poner acá un parámetro llamado elemento. Este elemento lo vamos a definir como valor aquí dentro de la misma página. ¿Quién llama esa función? Lo llama este objeto, el input de tipo file. Y acá está. Entonces tenemos que ponerle un valor para que se pueda ejecutar esa función, porque hemos definido un parámetro para esa función. Lo que vamos a hacer acá es pasarle como valor this. Este this lo que va a hacer es pasarle un valor que va a hacer referencia al elemento de tipo file, que es este acá. Entonces estamos pasando al mismo elemento file. Entonces con esto ya hacemos referencia a ese objeto. Entonces vamos a escribir acá elemento punto, o mejor dicho, voy a definir una variable primeramente, file igual a elemento, y ahí recién voy a poner acá ya como elemento es el objeto file. Entonces lo que voy a hacer es obtener los archivos que voy a escoger. En este caso escribo files y como índice 0, que es el archivo que voy a escoger, ¿no? Entonces ya con esto lo que estoy haciendo es el elemento, que es de tipo file, porque hice la referencia, escribo su atributo llamado files y el índice 0, que es el archivo que tú estás seleccionando cuando tú le haces clic en ese objeto. Por eso le pongo 0, porque también te permite escoger solamente un archivo, ¿no? Por eso es que te le llamas al primer objeto, que es el input type file, o mejor dicho, que es el primer, llamas al archivo que seleccionas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y una vez que ya tienes el archivo seleccionado,
Ya con en esta variable, file, se almacena el archivo que has seleccionado por vía web. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es referenciar, o mejor dicho, utilizar el objeto hidden de la siguiente manera. Vamos a referenciarlo. Var nombre, o vamos a poner acá, ¿no? obj hidden, así le estoy llamando. Vamos a referenciar ese objeto hidden, y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a poner acá document punto. Después de este document punto, lo que vas a hacer es poner el valor del atributo name del objeto que quieres utilizar. En este caso es del for, que se llama formulario. ¿Y cómo sabemos eso? Porque acá lo definí. La etiqueta for, que es esta acá, tiene como atributo name el valor de formulario. Entonces ya estoy haciendo referencia al formulario, pero yo quiero dentro de ese formulario utilizar el objeto hidden y hacerle referencia a esta variable de aquí. Entonces le hago simplemente punto, y su atributo name de ese objeto hidden era nombre. No lo vamos a comprobar, ustedes ya lo pueden ver retrocediendo el video, que efectivamente le puse este nombre. Entonces, una vez terminado eso, ya referencié y voy a usar esa variable obj hidden punto, y acá le pongo como atributo value. Puedo usar uno de sus atributos, y uno de sus atributos de ese objeto hidden es value. Por eso acá le pongo después del punto value, y luego le doy un igual. ¿Y qué le voy a dar acá? Es el nombre del archivo para poder enviarle al servlet mediante este objeto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a poner acá, usar, mejor dicho, la variable file, que es el objeto, o mejor dicho, que es el nombre del archivo, o mejor dicho, que es el archivo, y voy a ponerle punto name. Listo. Con esto ya estoy almacenando dentro del objeto hidden, en su atributo value, el nombre del archivo. Lo siguiente es utilizar el formulario, o mejor dicho, nuestra etiqueta for, como lo usamos en la anterior, que es de la siguiente manera: document.formulario, y aquí vamos a usar lo siguiente: punto target. La etiqueta, mejor dicho, a partir de aquí estamos usando el objeto for, que es este de acá, este objeto for, y tiene como atributo, que no lo hemos definido acá, pero lo vamos a definir acá, el atributo target. ¿Y qué valor le damos a este atributo target? Es que cuando se procese el formulario, se dirija al iframe que hemos definido, y ese iframe le hemos puesto como nombre null. Entonces se va a dirigir a ese iframe mediante el nombre que le hemos definido en el atributo name. Le hemos definido null, que está acá. Y como no se va a mostrar nuestro iframe, no se va a notar porque acá le hemos puesto un estilo que es display none, que es para que no se note en la página, pero acá en el name le hemos puesto null. Entonces justamente el proceso se va a dirigir aquí. Entonces la página no se va a cargar nuevamente. El proceso internamente se va a dirigir acá a este objeto de iframe, y la página no se va a cargar y nuestro proceso se va a ejecutar internamente. Es una manera de hacerlo de tipo más o menos parecido a un Ajax, pero no es Ajax, ¿no? Entonces, aún no se ha terminado, solamente lo que hemos hecho acá es dirigir el proceso al target que es al iframe que le hemos puesto. Hemos dirigido el proceso al iframe, pero aún no se puede ejecutar porque no está definido todo lo que necesitamos hacer. Entonces vamos a seguir definiendo document.formulario punto, y acá lo que necesitamos es hacer el action. El action también es un atributo de la etiqueta for, que lo que se va a encargar es escribir el nombre del archivo que va a procesar tu lógica. En este caso es el servlet. Y el servlet aún no lo hemos creado, pero yo le voy a poner acá ya un nombre para cuando lo cree le ponga este nombre mismo: proceso
archivo. Y luego vamos a poner document.formulario.submit. Listo. Con esto, lo que hemos hecho, con esto terminamos todo lo de JavaScript. Con esto estamos haciendo que nuestro proceso se dirija al servlet y ese servlet se ejecute nuestra lógica, que es para que el archivo se guarde en un directorio que nosotros deseemos y recibe el archivo que le enviamos también, ¿no? Pero no se va a cargar la página porque estamos haciendo que este formulario o la etiqueta for dirija el proceso, o mejor dicho, que el proceso se ejecute internamente dentro del iframe, ¿no? O sea, que vamos a hacer un ejemplo de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a ponerle como comentario esto y vamos a definir nuestro servlet de una vez. Lo vamos a definir en esta ruta de acá. Voy a hacer clic derecho y acá está, servlet. Yo le puse acá como nombre proceso archivo para que se dirija ese archivo. Entonces lo voy a poner acá en class name, proceso archivo, y acá como paquete voy a poner com.prueba. Listo. Next. Y next aquí. Finish. No necesitamos hacer nada más. Listo, y por defecto te crea este archivo acá con la siguiente estructura. Que te crean dos métodos, el doGet y el doPost. Si tú a tu formulario que está aquí lo defines acá en el for, la etiqueta for, lo defines en el método get, se va a ejecutar el método doGet. Y como ahora lo hemos definido como post, se va a ejecutar el método doPost. Así que vámonos dentro del doPost de una vez. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que nos pinte un mensaje. Para eso escribo el objeto printWriter. Out voy a ponerle acá. Igual. El atributo de este método, que es el response, vamos a usarlo aquí. Que no es un atributo, es un parámetro. Y su método getWriter. Ese response es un objeto HTTP Server Response. Entonces, con esto de acá, lo que vamos a hacer es, lo que nos va a permitir, mejor dicho, es poder imprimir, ¿no?, lo que nosotros podemos escribir mediante su método printWriter. Print ln, que es este acá. Vamos a escribir acá: bienvenido Luis Gómez. Te ponen por cualquier mensaje, ¿no? Listo. Acá voy a borrar esto acá. Listo. Entonces, voy a guardar esto. Y si nos vamos a nuestro código de JavaScript, he comentado esto acá para el target, para que vean que si yo no pongo esto, a la hora de ejecutar este proceso, se va a dirigir al servlet y va a mostrar este mensaje, pero ya no nos está nuestro formulario, donde está el botón, el input type file, ya nos va a mostrar eso, porque se va a dirigir a este archivo y va a mostrar lo que está pintando acá, nada más. Y lo vamos a hacer una demostración ejecutándolo. Y esta función está dentro, o mejor dicho, esta lógica está dentro de la función cargar archivo. Y se va a ejecutar cada vez que seleccionemos un archivo. Vamos a ejecutar para ver una demostración. Aquí está. Y lo voy a ejecutar acá. Lo voy a actualizar de frente. Y luego lo voy a hacer examinar. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a escoger nuevo. Y escojo. Y miren. Se dirigió a mi servlet. Y en mi servlet yo pinté acá: bienvenido Luis Gómez. Pero yo no necesito eso. Yo necesito que cuando escoja un archivo se quede aquí. Y se muestre, siga mostrando este formulario. Por eso es que usamos dentro del código. Voy a sacar esto. Usamos este target.
para que internamente se ejecute en el iframe que le han puesto como nombre null y se mantenga el formulario. Y en el iframe, como está invisible, no se va a mostrar ni un mensaje, no se va a mostrar ni el mismo objeto, pero se va a dirigir a ese iframe a que se ejecute toda la lógica, ¿no? Pero esa lógica se ejecuta ejecutando también el archivo proceso archivo. Una forma más fácil de explicar es que cuando nosotros ejecutamos el formulario, se dirige al archivo de proceso archivo, que así se llama, y esa lógica de ese archivo se ejecuta dentro del iframe. O mejor dicho, en otras palabras, este mensaje se va a mostrar dentro del iframe. Pero ese iframe no se nota porque nosotros, aquí dentro del código HTML, al iframe le hemos puesto como estilo display none para que no se note. Entonces es como si fuera algo interno. Dicho esto, vamos a descomentar este target acá para que nos pueda funcionar de la otra manera como les comenté. Voy a grabar y si lo ejecuto, voy a actualizar acá, y se van a dar cuenta que si yo selecciono algo, por ejemplo Oracle, abrir, ya no me dirige a la otra página. Entonces internamente se está ejecutando en esta misma página, como les había comentado. Entonces, lo que vamos a hacer es que dentro de nuestro servlet, que haga la lógica para que el archivo que nosotros enviamos a este servlet lo guarde en un directorio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este mensaje lo voy a dejar acá todavía. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en el JavaScript definimos este objeto hidden y le almacenamos como valor el nombre del archivo en el atributo value. Entonces, cuando nosotros ejecutemos la función cargar archivo, va a enviar este objeto hidden hacia el servlet también. A la vez va a enviar también el archivo. ¿De qué manera? Cuando tú ejecutas un formulario, que es este de acá, de la siguiente manera. Cuando tú defines un formulario, que está aquí, y tú ejecutas el botón submit, que es este de acá, entonces lo que va a hacer es que se envíe todos los objetos que están definidos dentro de este for. En este caso es el de type file y el de hidden. Ahora, este submit o este botón no lo usamos. Prácticamente, si quieren lo pueden borrar, pero yo lo definí ahí, ¿no? Para que se muestre algo aunque sea. Porque lo que va a ejecutar es esta función cargar archivo. Y definitivamente lo ejecutamos aquí con el submit, document.formulario submit. Por ejemplo, voy a borrar esto de acá, solo para comprobar, y voy a sacar el objeto submit para comprobar que se va a ejecutar y va a dirigirse al servlet. Voy a borrar esto, lo voy a cortar, pero lo voy a pegar igual para que se note algo aunque sea. Ahora lo voy a ejecutar y lo voy a actualizar aquí. Ya no se nota mi botón submit, pero ¿qué pasa si yo escojo, por ejemplo, trama? Y se dirige a mi server. No es necesario definir el botón, pero yo lo estoy definiendo solo para que se note algo en mi formulario, ¿no? Y no se quede tan vacío. Entonces lo voy a dejar. Listo. Dicho esto, acá al escribirle document.formulario, que hace referencia a nuestro for, lo que estamos haciendo es que se ejecute de una vez con este submit y de esa manera que envíe todos los objetos que estén dentro de la etiqueta for. En este caso está nuestro objeto hidden y nuestro objeto de typefile. Entonces de esa manera estamos enviando el archivo y el objeto hidden que tiene como valor el nombre del archivo. ¿Y cómo capturamos esos valores dentro del servlet? Lo capturamos de la siguiente manera. Voy a definir un atributo string y acá voy a poner nombre igual request. Este request
de acá es este parámetro de aquí. Si ustedes por defecto les crea otro nombre de parámetro aquí, tienen que fijarse que sea del objeto HTTP Server Request y usar ese parámetro justamente aquí donde yo lo estoy usando. Por eso que acá en Response estoy usando este objeto del HTTP Server Response y que tiene como nombre de parámetro Response. Si ustedes tienen otro nombre de parámetro en su IDE, tienen que utilizar ese. Entonces request.getParameter. Y acá, dentro de este getParameter, dentro de este getParameter, defino el nombre de su atributo name del objeto. En este caso del hidden era nombre. Voy a poner punto y coma al final. Si lo vemos acá, inicio.jcp, el hidden es este de acá, tiene como name el de valor nombre. Entonces por eso es que de esa manera podemos capturar sus valores utilizando el atributo name como valor, lo definimos acá y de esa manera podemos capturar su valor y almacenarlo en esta variable que le puse nombre también. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a ponerle, ustedes pueden ponerle otro valor, ¿no? Yo lo voy a poner mejor NOMB para que sea diferente, no, así como se llama. Luego lo siguiente que vamos a usar es cómo obtengo el valor del archivo. No se captura de esa misma manera. Por eso es que acá yo lo que voy a hacer es definir un objeto de tipo part. Con este objeto de tipo part voy a poder capturar el valor del archivo. En este caso voy a poder capturar el contenido del archivo y poder almacenarlo en una ruta que yo quiera. Entonces para eso acá también tengo que borrar y tengo que escribir lo siguiente: request.getPart. Y en este getPart defino como nombre el nombre del atributo name del objeto tipo file que se llamaba archivo. Listo. Es el mismo que aquí de getParameter que utilizamos su atributo. En este caso el hidden es del tipo name, mejor dicho, en este caso el valor del atributo name del hidden es nombre. Y en el del archivo, o mejor dicho, en el de typefile es archivo. Entonces por eso acá, yo acá le voy a poner otro nombre. Arch, así de mal, ¿no? Entonces getPart defino el atributo name de su valor, que se llama archivo, del typefile, que es este acá. Typefile tiene como valor en el atributo name archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que acá nos aparece un error en el par. Vamos a hacerle clic en este foquito y debe ser por la importación. Aquí está. La importación lo hacemos de este. Miren cuántos haya. Tienen que escoger el que dice el import de Javax Servlet HTTP. Hacen doble clic y listo. No se preocupen por ese mensaje, que es una advertencia nada más. Ya está. Entonces, ya tenemos el nombre del archivo. Ya tenemos también, acá está el nombre del archivo, guardado en esta variable, y en esta variable el contenido del archivo. Listo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir un file, un input string. Un input string para leer el contenido. Y le vamos a poner igual a arch.getInputString. Con eso estamos haciendo que en el input string se puedan leer los datos. Lo siguiente que vamos a hacer es un file output string. out os voy a poner acá. Igual new file output string. Y acá voy a poner un new file, o antes, mejor dicho, lo voy a poner punto y coma. Me aparece error porque tengo que definir un parámetro, que es el directorio donde se va a guardar el archivo. Entonces voy a definir un objeto de tipo file. F igual new antes del file output string. File punto y coma, y dentro del paréntesis defino la ruta donde quiero que se almacene. En este caso vamos a definir aquí mi carpeta de, acá tengo carpeta cimas,
y voy a ponerle acá en nueva carpeta. Acá en una nueva carpeta voy a poner acá archivos, así que se llama archivos. Listo, entonces dentro de esta ruta, ¿no? De cimas y archivos. ¿Dónde está archivos? Acá está. Voy a copiar esta ruta y lo voy a pegar acá. Yo prefiero definirlo esto de la siguiente manera, así, con el slash y listo. Pero voy a ponerle acá un slash y definir el nombre del archivo. Un slash concatenado luego y poner acá mi variable non, que es el que contiene mi nombre del archivo que escogí. Entonces acá me aparece un error en el file porque tengo que importar. Hago clic en este foquito, import file de java.io. Listo, este acá no le hagan caso, si les aparece simplemente háganle OK. Luego voy a grabar esto. Aquí recién defino ese objeto, que es el tipo de file que lo definí con el nombre de f. Listo. Lo siguiente es leer el primer dato que está saliendo del input de string. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir. Voy a escribir un entero, que es la forma como lee el input de string. Lo lee en byte, que son enteros, y por eso acá defino un entero. Que voy a escribir acá lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que sea acá dato. Así más. Igual a nuestra variable is, que es de tipo input de string, y usar el método read. Con este método read estamos leyendo byte por byte. Entonces nos está devolviendo un entero cada vez que está leyendo. Entonces vamos a definir un while para que cuando pongamos acá dato sea diferente a -1, siga leyendo. ¿Por qué pongo -1? Porque cuando el read devuelva un valor de -1, quiere decir que ya no encuentra más datos a leer. Entonces nuestro while, cuando encuentre el -1, se va a parar y va a salir del while. Por eso acá ponemos, mientras que sea diferente a -1, que siga dando el bucle, o que siga dando la vuelta al while, que siga ejecutándose el while, ¿no? Entonces por eso ponemos esa condición. Y usamos nuestro file output string, que lo definimos como aus.write. Y acá definimos este de acá, la segunda, que es el write, que tiene como parámetro un entero. Y le ponemos acá dato, punto y coma, listo. Pero tenemos que definir, o tenemos que seguir definiendo esta variable dato igual a is.read para que siga leyendo el siguiente dato. Entonces, acá lo guarda con write. Antes no expliqué esto, ¿no? El AUS, que es el file output string, usa el método write para grabar el dato que le pongamos acá en el parámetro, que en este caso es lo que va leyendo el input de string, que es este por medio del método read, que es este acá. Entonces lo va almacenando en el write, o lo va almacenando mediante el método write en esta ruta que le hemos puesto aquí. A la vez se va a crear el archivo, así no exista, se va creando el archivo. Eso es lo que hace este file output string. Entonces, más abajito le ponemos dato igual a is.read para que lea el siguiente dato y en el while verifique, ¿no?, que si es diferente a 1, entonces entre nuevamente y almacene el siguiente dato en nuestro archivo. Y siga leyendo otra vez y verifique si es -1 o no. Y así sucesivamente, hasta que devuelva -1, que significa que ya no encontró más datos. Lo siguiente es cerrar ya nuestro input string. Primero voy a cerrar nuestro output string.close. Y luego nuestro input string.close. Listo. Con esto hemos terminado. Con esto ya podremos decir que nuestro proceso culmine. Voy a poner acá un mensaje al final del método de JavaScript que hemos definido, ¿no? Proceso terminado. Listo. Si lo ejecutamos, ya debe poderse ejecutar. Vamos acá. Hay que cruzar los dedos porque yo también a veces no me fijo en qué puedo estar fallando. Así que voy a retroceder acá y voy a actualizar.
A ver, antes que nada, antes de escoger ese archivo, voy a cerrar esto. Vamos acá, archivos acá en esta ruta, no hay nada. Entonces, si yo selecciono un archivo, por ejemplo, ¿qué podría seleccionar? Que se llame el archivo... este acá, prueba archivo XML. Abrir y un error. Vamos a ver. Aquí lo vemos. Ajá, miren. Nos dice que no hemos adicionado la notación multipar config dentro del servlet. Esto acá lo tenemos que definir aquí. Esta notación arroba multipar config, algo que se me había pasado. Con esto nuestro servlet va a poder recibir un archivo, o mejor dicho, el contenido de un archivo, ¿no? Al servlet. Sin eso no se va a poder lograr. Entonces lo voy a grabar y voy a ejecutar. Run as. Listo. Voy a retroceder acá y voy a actualizar. Voy a escoger acá pruebas. El mismo archivo que seleccioné. Aquí está. Es este. Y lo voy a abrir. Vamos a ver qué archivo es. Ah, también me estaba olvidando algo. A veces no nos fijamos qué es lo que nos ha pasado. Y es que en nuestro archivo de inicio.jsp tampoco hemos definido que nuestro formulario permita enviar un archivo. Y eso lo definimos acá dentro de la etiqueta for. Tiene un atributo llamado entype. Entonces, acá como valor le ponemos multipart slash for-data. Con esto ya va a ser posible, ahora sí, enviar ya la tercera. Ya debe ser la vencida, ya no creo que vuelva a pasar lo mismo. Vamos a ejecutar y actualizar esto. Vamos a escribir acá, escoger nuestro archivo, este acá, y seleccionemos. Listo. Ajá, bienvenido Luis Gómez. Hemos borrado el comentario, hemos actualizado el comentario. Y todo esto se debe ejecutar internamente, ya no debe aparecerte eso. Vamos a ver acá. Ajá, no hemos borrado nuestro target, es este acá. Por eso es que nos envía el servlet, pero ya podemos darnos cuenta también que ya lo graba. Mire, ya lo grabó acá. Lo abro. Ya está todo el contenido. Bueno, este es el contenido que tenía, ¿no? Bueno, yo tenía ese contenido. Pero ya vemos que funciona. Ahora hemos visto que con el target comentado nos envió el servlet. Pero lo voy a grabar acá. Y voy a ejecutarlo descomentando el target para que no se ejecute el servlet, para que no se muestre el valor, lo que contiene el servlet. Y lo voy a ejecutar acá. Vamos a retroceder acá y actualizar y subir otro archivo que se llame en este caso el archivo trama. Lo abro. Miren, proceso terminado, aparece nuestro mensaje de la función y se mantiene en el mismo formulario, como pueden ver. Entonces, si yo abro acá mi carpeta, estará este archivo trama, que es este acá. Si lo abrimos, entonces contiene esto. Bueno, yo definí esto es contenido de acá, pero es esto lo que contiene. Y eso ha sido todo. En el siguiente video tutorial vamos a ver otra manera de hacerlo con jQuery para enviar los archivos. Gracias.